parte de los consumidores, a nivel de tiempo, a nivel de dispositivos, es que no hablamos del mobile, es que hablamos de todo lo que es movilidad y en momentos absolutamente diferentes. Desde un punto de vista de marcas, como os comentaba, esa es completamente diferente. Las marcas ya a la hora de construir y a la hora de valorar todo lo que hacen para sí mismos, yo creo que hay un gran déficit de valoración y de capacidad de valoración. Siempre se decía que el 50% de mis euros o de mis dólares son desperdiciados. Ahora mismo la realidad es que podemos medir más, pero ya veréis en algunas estadísticas que tenemos todavía que avanzar muchísimo en valorar y ver qué impacto tienen todas estas inversiones en comunicación en las marcas. Y por último, los medios. Yo creo que ahora mismo lo que realmente ha cambiado en los últimos años es la interrelación que tienen los medios. Antes podía haber un programa de televisión, podía haber un programa de radio, ya estaba. Ahora mismo en un programa de televisión sale, por poner un ejemplo, la madre de un asesino confeso y automáticamente las redes sociales queman el programa de televisión hasta llegar a un punto de decir que se retire la publicidad de ese programa. Es decir, los medios están absolutamente interrelacionados. Cuando cualquier cosa que se diga en televisión tiene un efecto en radio, se recoge por las redes sociales, lo comentan los consumidores, vuelve nuevamente a otros medios, esos medios vuelven a influenciar las redes sociales. Teo, te veo cara de disgusto. Te veo cara de disgusto, Teo, ¿no? Ah, vale, igual he dicho alguna cosa mal o se me ha soltado la corbata. Entonces la realidad es que ahora mismo los medios, al estar absolutamente interrelacionados, cualquier cosa que se haga tiene mucha relación, no solamente en las marcas y los consumidores, sino en los propios medios, y eso a su vez se retroalimenta. Por lo cual la realidad es que tenemos ahora mismo un mundo muy circular, muy interconectado, muy interrelacionado, y donde todo hay que intentar medirlo o hay que aumentar la capacidad de medición o la intención de medición. Dentro de eso vamos a hablar un poquito más de las marcas, es decir, cualquier cosa que se diga o que se haga o que ocurra realmente tiene una influencia en las marcas. Y es muy importante porque al final muchas veces hacemos planes de comunicación donde decimos, bueno, vamos a trabajar nada más con los medios pagados. Hacemos una serie de cosas pagadas, pero no tenemos en cuenta qué consecuencias va a tener eso, como medios ganados, o incluso qué vamos a hacer con los medios propios, en las propias páginas web, en medios relacionados, medios afines, etc. Con lo cual, la realidad es que todo lo que se haga hoy tiene una influencia bestial en las marcas, mucho más allá de lo que planteamos desde un principio o de lo que nos esperamos al final. Entonces, cuando hablamos específicamente, vamos a hablar de la comunicación digital. La comunicación digital ahora mismo, el otro día me preguntaba, me llamó un medio de comunicación y me dice, bueno, ¿cuánto crees que va a crecer Internet este año en inversión publicitaria? Y que la realidad es que ya no es Internet. O sea, la realidad es que es ya comunicación digital que va mucho más allá. De eso es todo lo que es la interacción y la capacidad de interacción. Entonces, hoy, cuando hablamos de la comunicación digital, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que se mide lo que se ve. Es decir, y cuando hablamos de una comunicación digital o de una comunicación web, pues se mide pues el CPM, el CPL, la visibilidad, las visiones de páginas, que yo creo que son métricas que todos conocemos. La realidad es que eso es una parte mínima, pues realmente al ser la punta del iceberg, eso es lo que vemos. Eso es lo que vemos y la realidad es que incluso podemos llegar a medir las ventas. Es que tampoco es eso. Tampoco es eso. La realidad, insisto, sigue quedándonos muchísimo por medir y por conocer qué se pasa. Realmente esto es lo fácil. Esto es lo fácil y esto, muchas veces lo vemos, se nos llena la boca. Se nos llena la boca, te voy a medir el CTR, el CPM, el ECPM, pero la realidad es que con esto no es suficiente. Entonces, ¿qué ocurre? Vámonos a hablar de campañas de performance, es decir, vamos a ir centrando un poco el tiro, que es cuando hablamos de una campaña de performance, es una campaña de resultado. La realidad es que el éxito de las campañas de una media de mercado es del 0,1%. Es decir, mínimo. Y ojo, que se miden muy bien. Es decir, tanto hago, tanto consigo y tanto mido. No hay más. Bueno, pues eso es el 0,1%. ¿Qué ocurre? Que lo que no hemos sido capaces de medir hasta ahora es qué influencia tiene una campaña de performance en los atributos de la marca. O sea, la realidad es que cuando hacemos una campaña de performance, invento, vamos a buscar un test drive de un coche. Hacemos una campaña y hay gente que lo ve o gente que no lo ve. Pero la gente que lo ve, que recibe o un mail, una invitación, o una comunicación, o cualquier tipo de invitación a hacer esto, la realidad es que tiene algún efecto en esa persona, aunque no vaya directamente a la acción. ¿Y qué ocurre? Que todos esos efectos que tienen lo que hacen es atacan o tocan muchos parámetros de la marca. Parámetros de la marca que no son medibles, no son visibles, pero la realidad es que sí que tienen una influencia en la salud de la marca, en el futuro de la marca y sobre todo en cuál va a ser el potencial futuro de la marca. Por lo cual la realidad es que eso es un 99,9% que hasta ahora no está medido. Y realmente es que en el fondo
son efectos que tenemos que un poco que decimos lo de, bueno, como no se puede medir, cuento con ello. Pero la realidad es, vamos a intentar ir un poco más para allá. ¿Cómo vamos a hacer? La realidad es que Milward Brown ya ha tomado esta iniciativa y ha dicho, bueno, ¿cómo afectan estas campañas a lo que son los parámetros de la marca? Es decir, ¿una campaña de performance tiene ventajas adicionales del puro resultado a la marca? Y esto es donde ellos se han metido y van a analizarlo. Yo diría que el gran paso que se da, aparte de una serie de análisis que veréis ahora en la metodología, es sobre todo la targetización. Es decir, cuando nosotros hacemos una targetización de campañas de comunicación ahora, básicamente vamos a variables sociodemográficas, pues son las fáciles. Edad, estilos de vida, nivel socioeconómico, pues eso es donde nos sentimos todos cómodos. Pero la realidad es, tenemos que ir más allá. Ahora mismo ya tenemos posibilidades de hacer targetizaciones en base a variables que están, por ejemplo, más cerca de la compra. Grupos de interés, gente que está interesada en una marca, gente que está más cerca de la compra, gente que por una serie de factores puede estar pensando en una compra. Entonces realmente lo que vamos a buscar va a ser, primero vamos a hablar de los aprendizajes que tenemos a nivel de medios y a nivel digitales, vamos a hablar de la medición en el entorno móvil, planificación para audiencias, es decir, cómo se traslada todo esto a una planificación para audiencias de intereses y qué efectos tiene esto luego en la marca, y por último vamos a ver ejemplos prácticos. La cuestión es aplicarlo todo esto. Luego, sin más, pues vamos a pasar a Adolfo, que es el responsable de Milward Brown, que es el que nos va a contar toda la historia. Muchas gracias.